las tinieblas de este mundo, por la esperanza dulce de tu amor. Saludamos a nuestros aguerridos estudiantes del Instituto FIEP. No saben ustedes cuán orgullosos estamos nosotros de ustedes. Qué espíritu de tenacidad espiritual, de interés misionero. Creo que Dios nos ha regalado una bendición con este instituto, con ustedes, porque nos están dando ejemplo de lo que es trabajar para Dios. Imagínense ustedes, con un ejército de obreros bien preparados, como ustedes pueden llegar a formar, cuán pronto se predicaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. En la clase anterior estuvimos tratando sobre cómo organizar grupos pequeños tomando como base las parejas misioneras. Nosotros no podemos demorarnos, ya estamos avanzando en el año y necesitamos que todo se vaya haciendo a tiempo para que luego podamos estar listos para que nuestros grupos pequeños o nuestras parejas misioneras, que también pueden trabajar dando estudios bíblicos en forma personal, individual, pero vayamos preparando un buen grupo de sinceros hijos de Dios que necesitan a Jesús para la gran caravana de la victoria que tendremos en octubre, Dios mediante, y tendremos allí, como ya se ha dicho, una gran cosecha en todo el estado de la Florida y en otros estados donde nuestros alumnos también están recibiendo esta clase y este video, y podamos preparar a esas almas sinceras para el encuentro con su Dios. Eso va a ser algo precioso. Ahora bien, en nuestra clase anterior, el pastor Vladimir Castillo nos habló acerca de la necesidad de crear grupos pequeños. Hoy tengo conmigo acá a alguien muy especial. Me refiero al doctor Henry Barrios, pastor y amigo. Además, nuestro director, nuestro vicedirector de nuestro instituto, y es el hombre que nos ha creado el currículum de este año. Así que es importante y nos va a hablar de un tema mucho más subjetivo. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Estoy muy contento de estar con todos los alumnos justamente para poder seguir profundizando en este tema tan importante para la vida de las iglesias. Ahora bien, cuando decíamos, doctor Barrios, sobre el grupo pequeño y yo decía algo más subjetivo, ¿de qué quisiera usted hablarnos? Que cubra una necesidad que nuestros alumnos en este momento están recibiendo. ¿Cómo podemos hacer del grupo pequeño algo que llene algo más profundo? Ya. Queremos hablar específicamente hoy sobre lo que significa satisfacer necesidades a partir de la relación que se produce dentro del grupo pequeño. Y ahí, si me permite, yo voy a tomar una frase del pastor Castillo anterior, que él terminó diciendo, una iglesia es distinto a una iglesia con grupos pequeños y una iglesia de grupos pequeños. O sea, una iglesia de grupos pequeños, su identidad se basa en las relaciones que se producen fuera, vamos a decir, del marco del templo. La iglesia con grupos pequeños, lo que es una iglesia que van al templo y tienen esporádicamente grupos pequeños que se desinflan porque no se saben satisfacer justamente las necesidades específicas de la gente. Hay una cita que también el pastor Castillo la mencionó así en forma general, que a mí me gustaría leerla en forma particular. Dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía: seguidme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran, regocijarnos con los que se regocijan,
acompañada del poder de la persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Creo que esta cita, donde muestra el método de Cristo, hace que uno tenga claro el objetivo que debe tener un grupo pequeño. Un grupo pequeño no es meramente un grupo que se reúne a sermonear a gente o a hacer un culto como se hace en el templo o a tratar de satisfacer una técnica de proselitismo, sino que el grupo pequeño tiene como objetivo ir justamente más allá. Es tener una relación personal con el otro para captar cuáles son sus necesidades, poder atender esas necesidades y juntamente cuando yo estoy en ese proceso ir llevándolo a la gran necesidad del ser humano que es Dios. Eso es lo que debería tener un grupo pequeño como objetivo esencial y principal. Yo pienso, doctor Barrios, usted está diciendo una gran verdad y es que realmente hay necesidades que tienen que ser satisfechas. Porque al grupo pequeño donde están nuestros alumnos, llegan personas con diversas necesidades. Vamos a suponer aquella señora que viene porque tiene un hijo en problemas de malas compañías o tal vez con problemas de drogadicción o tal vez aquella dama que llega sufrida porque recién sufrió el divorcio o aquel nuestro amigo que ha accedido a venir con su familia y con sus hijos, pero tiene temor que su familia sea dividida a causa de inmigración, pueda ser llevado a su país y se queden los hijos aquí y él tenga que ir allá. Eso ha sucedido. Ahora, doctor, ¿cómo poder llenar esas necesidades en un grupo pequeño? Primero tengo que ser sensible. Tengo que ser sensible a las necesidades. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una necesidad? Bueno, una necesidad es un estado de insatisfacción entre lo que yo creo que tengo que tener y mi realidad. O sea, para decirlo así, es un estado de carencia. Es un estado de carencia. Yo soy consciente de una carencia. Tengo una realidad, pero me gustaría estar en otra realidad. Ese estado entre la realidad y lo otro se llama necesidad. ¿Ok? Entonces, todo ser humano tiene necesidades. Por eso dice que Jesús primero lo que hacía era satisfacer necesidades. Hay necesidades que se llaman necesidades básicas. A esas necesidades básicas se les llama de supervivencia, que es comer, dormir, poder tener un lugar para vivir. Son necesidades básicas. De protección. Es muy difícil hablarle a alguien de doctrina si tiene hambre. Exacto. O sea, el estómago vacío y nosotros hablándoles de profecías, claro, de Daniel y Apocalipsis. Yo creo que es un punto importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esa persona lo que necesita es comer. O sea, es la necesidad básica. Ahora hay necesidades de desarrollo. Esas necesidades de desarrollo son más allá de las necesidades básicas de un ser humano. Son las necesidades de afecto, de identificación, de cariño, de protección, de seguridad, de identificación grupal. Por lo tanto, un individuo cuando llega a relacionarse con nosotros, viene con las necesidades básicas satisfechas o no, y si tiene las necesidades básicas satisfechas, tiene otro tipo de necesidades. Además, tenemos las necesidades generales, que son esas que hablamos, y necesidades particulares, que son las que usted mencionó recién. O sea, un individuo que viene tiene necesidad de afecto, sí, todos. Tiene necesidad de identificación grupal, todos tienen necesidad. Tiene necesidad de amor, todos tenemos necesidad. Entonces, un grupo pequeño debe satisfacer esas necesidades para desarrollar la relación. Pero cada individuo tiene necesidades particulares. Que no todos estamos viviendo un proceso de divorcio, no todos estamos viviendo un proceso de luto, no todos estamos viviendo tenemos hijos. Entonces, cuando un individuo llega, el grupo pequeño debe dar las herramientas para que el individuo pueda mencionar sus necesidades particulares, que la gente pueda ver que uno comprende esas necesidades, que puede ayudarlo en esas necesidades y poder satisfacer la gran necesidad del hombre, que es de Dios, que generalmente la gente llega al grupo sin saber que su gran necesidad es de Dios. Exacto. O sea,
pongamos un ejemplo, cuando yo entiendo que mi gran necesidad es de Dios, todas mis otras necesidades pasan a un segundo plano. Entonces, un grupo pequeño tiene que tener sensibilidad. Yo creo que es importante esto, doctor, sí. porque a veces pensamos, no, la gente necesita a Dios y Dios se va a llegar a través de la Biblia. Por lo tanto, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a decirle dónde está la verdad, pero pasamos por alto que esa persona está necesitando ciertos preámbulos para llegar, y eso es lo que usted está... Exacto. Primero, tiene que haber un ambiente de confraternización para que cada uno pueda expresar la necesidad o lo que tiene en su corazón. Nadie se expresa delante de un desconocido con quien no tenga que... Claro. Yo creo que ahí está la clave. Atención, es importante lo que el doctor está diciendo. Porque dice acá que Jesús deseaba hacerles el bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, en la Biblia yo tengo recursos para ir satisfaciendo esas necesidades que ellos traen particulares a partir de la Biblia, sin necesariamente hacer doctrina. Sin necesariamente hacer doctrina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver entonces? Si el grupo pequeño, yo tengo que satisfacer necesidades y construir relaciones, el grupo tiene que tener un ambiente tal de que yo me pueda sentir identificado con los que están ahí, que empiezo a tener relaciones. O sea, yo digo, wow, yo necesito volver acá porque esta gente me quiere. Esta gente me quiere, esta gente está interesada por mí, esta gente quiere mi bien. Entonces yo digo, yo me siento bien, salgo satisfecho. No salgo con todas las necesidades cubiertas, pero salgo satisfecho. Eso me trae la próxima vez. Ahora bien, vamos a decir, tenemos un individuo que está en ese momento en un caso de divorcio. Exacto. El individuo expresa, estoy pasando en un divorcio. No es que en ese momento le vamos a dar toda una clase de consejería matrimonial y qué hizo, qué no hizo. Pero generalmente esos individuos traen dos cosas, que son necesidades espirituales básicas de todos los seres humanos y que yo tengo que tratar de satisfacer en todos los grupos pequeños. Las dos cosas son las siguientes. Una tiene que ver con el pasado y otra tiene que ver con el futuro. Toda situación, hay una tensión, y la Biblia lo muestra, es una tensión entre las cosas de la vida y las cosas eternas. O sea, hay una tensión entre las cosas que yo vivo y dónde está mi mente. Si está metida dentro de las cosas de la vida, o yo tengo la gran necesidad, que es de trascendencia, poder ir más allá para poder ver las cosas de la vida con otra perspectiva. Entonces ahí viene el juego del grupo pequeño. ¿Cómo hacer para que este individuo, en vez de quedar enredado en las cosas de la vida, trascienda a las cosas de la vida? Porque yo no le voy a cambiar quizás el divorcio se va a producir igual, una muerte se va a producir igual, va a haber situaciones de la vida que van a ser conflictivas. Ahora, ¿cómo hacer para que el individuo comience a cambiar su mente de estar evaluando todo o estar todo el día enfocado en las cosas de la vida o estar enfocado en Dios? Entonces yo decía, hay dos situaciones. La primera situación tiene que ver con el pasado, y yo tengo que tener claro, todo individuo que entra al grupo pequeño trae situaciones de culpa. Eso es universal. Es universal. La culpa es el pasado. Y acordémonos que la necesidad es un estado entre lo que es deseado y lo que yo tengo. Cuando yo no tengo lo que deseo, eso se genera estrés. A eso se le llama tensión psíquica. Tensión psíquica. Entonces todo individuo llega con una tensión psíquica porque, por ejemplo, si mi mente está con culpa, ¿mi mente dónde está? En el pasado. Por lo tanto, todo mi presente está imbuido de pasado. Y me cuesta tomar decisiones en el presente porque mi mente está en el pasado. Y la otra situación es la ansiedad, que es mi mente está llena de temor al futuro. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? O sea, pongamos la situación de divorcio. Viene con culpa, que algunas son legítimas y otras son ilegítimas. Exacto, hasta infundadas. Claro, me cargo de culpa de situaciones que no tengo que tener culpa, etc. Pero el individuo, cuando está confundido, porque está en un estado emocional perturbado, llega al grupo pequeño, no tiene capacidad de pensar. No tiene capacidad. Así que viene al grupo quizá buscando de alguna manera apoyo. Claro, y evaluando todo a partir de su pasado. Pero también en la situación de divorcio lo lleva, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque si me divorcio, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde van a estar los chicos? ¿A dónde llevo? ¿Me va a faltar plata? ¿No me va a faltar plata? O sea, tiene una situación de temor hacia el futuro. Entonces, cuando la mente está en el pasado o está en el futuro, yo tengo incapacidad para vivir el presente. Entonces, el grupo pequeño a mí me debe tener paz.
Trascendencia para poder dejar la Biblia, toda la Biblia. La Biblia tiene que ver con relaciones. Y las relaciones, primeramente con Dios y luego con los demás. Lo que Dios primero soluciona es la culpa. Y cuando soluciona la culpa le dice, no tengan nada de temer al futuro. Así si yo le solucioné el pasado, vivan el hoy, una cosa a la vez. Y entonces acá viene la gran cuestión. ¿Cómo manejar, cómo llevar? No solamente orar por la persona, mostrarle empatía, a veces simpatía, sino cómo hacer para empezar a hacerlo trascender. Pienso, Sí. doctor, que usted ha tocado un punto extremadamente importante, porque qué lástima que el tiempo se nos acaba y nuestra clase nos hemos propuesto que sea corta, el tiempo termina. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos alumnos, que ha dicho el doctor, y yo me apelo a este punto. ¿Qué hacer? Si esa persona viene y necesita de alguna manera abrirse el corazón con alguien, nosotros que estamos en el grupo, esa persona nos cuenta algo íntimo, esa persona está buscando confianza. ¿Cómo debo yo hacer que el grupo sea efectivo sin perder ese sentido de confianza que tuvo, de privacidad, de hablar conmigo el problema? Yo sé que el tiempo se nos acaba, pero estoy seguro que ustedes van a querer escuchar lo que el doctor nos diga al respecto. Unos minutos. Acá, pastor, hay algo vital. Yo tengo que tener claro, y ahí viene lo que estudiamos el año pasado, de hermenéutica bíblica. Acá yo no tengo que tener versículos de memoria para poder tirarle a la persona porque no, sino tengo que tener fresco y claro historias bíblicas. Las historias me ayudan a abrir, porque la historia me hace identificar no solamente a mí con el personaje bíblico y con Dios de la Biblia, sino que hace identificar al otro con el personaje bíblico y nos encontramos todos en la historia. Por ejemplo, vamos a poner, viene una persona con una tensión emocional muy grande, no sabe qué hacer con su vida, ve todo negro, y hay una historia bíblica donde aparece un profeta con un siervo, pues venían había un rey que estaba circundando así al pueblo de Israel, y entonces el siervo, van y quieren matar al profeta Eliseo, se llenan toda la ciudad alrededor, y entonces el siervo le dice a Eliseo, ¿qué hacemos? Estamos fritos. Había un estrés tremendo, ¿no? Un estrés tremendo. No podía ver más allá del ejército. Y entonces Eliseo le dice, tranquilo, confía que nosotros somos más que ellos. Y entonces le dice a Dios, le dice el profeta, ábrele los ojos. Y cuando él abre los ojos, ve los ejércitos de Dios por encima de los ejércitos humanos. Entonces, inmediatamente ahí, es una historia que en 3 minutos, 4, uno la cuenta, va a la Biblia y dice, y inmediatamente tiene la oportunidad de testimonio. Yo también me sentí como tú. Yo también me sentí como este siervo. Hasta que Dios me abrió los ojos. Y entonces en ese momento vino Dios hizo. Cuando uno abre los ojos, a eso se le llama fe. Porque yo puedo ver lo que no se ve. Y empiezo a ver las cuatro grandes cosas que el hombre quiere tener. Perdón, fe, esperanza y amor. Exacto. Entonces yo tengo que jugar con las historias. Un ejemplo más. Un ejemplo más. Las historias de Jesús en su paso por la tierra, nosotros vamos a ver muchas personas, unas que se le acercan para tocarlo, otros que ni se acercan para tocarlo porque Jesús se acerca a ellos. Ahí vamos a ver todas cuestiones de relaciones donde el individuo puede identificarse. Te sientes enfermo como el que estaba en el tanque de Betesda, que te sientes imposibilitado en tu vida. Vas a ver que siempre Jesús lo que hace primero es crear la fe para después hacer el milagro. Y entonces nosotros podemos jugar con las historias. A mí me ha resultado, cuando yo estudiaba medicina teníamos un grupo que no era por técnica, sino por necesidades. O sea, muchos compañeros que estudiaban conmigo en medicina me decían, queremos
saber más de la vida, saber más. Bueno, vengan a casa. Y lo que estudiamos era historias. Y en esas historias ellos iban identificando sus propios problemas, cómo Dios satisface los problemas, cómo yo puedo fortalecer la fe, la esperanza, el amor, que hacen que yo trascienda a los conflictos de la vida, y a medida que me voy relacionando con el otro empieza a ser también, los dos empezamos los dos a mirar hacia Dios, y empezamos a formar lo que se llama una comunidad de fe. Esa comunidad de fe celebran el templo. A mí había compañeros que me decían a los 4 o 5 veces venía a mi casa, escúchame, ¿puedo ir a tu iglesia? ¿Puedo ir a tu iglesia? Pero lo importante para ellos era mi amistad, no la iglesia. Exacto. La iglesia pasó a ser un motivo más. Y después, cuando íbamos ya profundizando y profundizando, bueno, decían, queremos saber de profecía. Bueno, vamos a hablar de profecía. Y se abre toda una gama de estudios. Pero lo más importante que quiero enfatizar hoy, si el grupo pequeño no sirve para crear relaciones y satisfacer necesidades, no sirve. No sirve. Y es como decía el pastor Vladimir Castillo, vamos a tener grupos pequeños que se van a morir. Exacto. Pero cuando la identidad es relaciones y satisfacer necesidades, eso va a ser explosión. Bueno, qué lástima, queridos, que el tiempo se acabó de esta primera parte, pero es que en efecto nosotros queremos recordarles, para que no se vaya a pasar por alto, que lo más importante, según el doctor Barrios nos ha acabado de decir, es que cada grupo pequeño se convierta en un grupo, yo diría en mis palabras, como un grupo de empatía, un grupo de sentimientos profundos, que aquel que venga a nuestro grupo sepa que no solamente viene a un estudio teórico de la Biblia, sino a encontrarse con una comunidad de fe que le ama, que llega a ser su propia familia. Bueno, amados, el tiempo se acabó. Qué lástima, doctor. Gracias. Pero quiero ahora decirles que llegó la hora en que ustedes, junto con su pastor, con su profesor primario, se reúnan y analicen. Creo que hoy va a haber mucho que analizar sobre cómo hacer de nuestro grupo pequeño un grupo de empatía cristiana, un grupo que satisfaga las necesidades espirituales y emocionales de nuestros visitantes. Bendiciones. Esperamos vernos dentro de unos pocos días en nuestra próxima clase. Bendiciones. Haz de mí un discípulo